¿Qué tal? Bueno, si tenéis alguna duda o algo que comentar, que queréis que comentemos, pues id pensándolo y me lo escribís. Ya habremos acabado la semana del octavo chakra ayer y recordaros que ahora lo que toca es hacer una vez más cada uno de los chakras un día cada uno. Por lo tanto, 8 días más. Acabaríamos, pues mira, justamente el jueves que viene, porque normalmente el jueves es el día que empezamos con lo siguiente. El próximo jueves será el octavo día desde hoy, o sea, será el día de terminar. Por lo tanto, vamos a quedar el jueves que viene también y luego ya veremos, ¿vale? A ver. Sí. Bueno, entonces no vamos a repetir esas meditaciones porque ya se conocen. Si hoy nos sobra tiempo, pues haremos simplemente en silencio algo o algo que se nos ocurra. Pero ya cada uno hoy tendría que hacer otra vez la meditación del primer chakra. Mañana la del segundo, pasado la del tercero, hasta el jueves que viene, que sería el octavo. ¿Vale? Bueno, no comentéis nada. Hoy no sabía muy bien de qué hablar y bueno, tenía pensado leer una canalización que había transcrito de Daniel Meroa, pero ahí en el intento la borré. Y bueno, he echado otra tirada de I Ching para hoy y voy a leer cosas que han salido y que seguro que nos interesan a todos porque por algo ha salido. Justo antes de conectarme, ahora estaba leyendo un email de uno de vosotros que todavía no está, pero llegará ahora. Y justo comentaba, bueno, con sus impresiones y tal, y cómo le va, y justo comentaba que donde más se enganchaba era en las relaciones con los demás. Obvio, ¿no? Es lo más complicado porque eh, esto ya no es una paz meditativa con uno mismo, que es relativamente fácil de conquistar, sino una paz en las relaciones, ¿no? Entonces, nos va a hablar hoy de vamos a leer sobre la receptividad, el estado de receptividad, y sobre el estado, bueno, de qué significa esto, y vamos a tener algunas aclaraciones, ¿no? sobre cómo llevar esto, ¿no? A las relaciones, porque yo observo que como tenemos circuitos fijos en la manera de pensar, no nos damos cuenta que a una cosa le asociamos otra automáticamente, ¿no? Según nuestros recuerdos, nuestros circuitos ya formados, nuestra programación. Y entonces pasa a tanta velocidad que no nos damos cuenta que estamos eligiendo en base a algo como aprendido, ¿no? Reactivo. Y la receptividad es lo que nos permite la entrada de nueva información para hacer nuevos circuitos, poco a poco. Entonces, bueno, hay algunas claves que siempre son las mismas para realizar todo este proceso y que en realidad es así como funciona, ¿no? A partir de una predisposición sincera, ¿no? Y determinada, ya sin vuelta atrás, pues se persiste simplemente y la comprensión se va dando progresivamente sobre lo mismo, cada vez más profundo, se va abriendo el panorama, No estamos haciendo nada mal, simplemente no tenemos que confiar en los resultados de nuestro trabajo,
calibrando lo que está pasando. Hay una confianza absoluta en el trabajo que se está haciendo. No es algo a lo que tenemos que llegar, es algo que ya estamos recorriendo. Y bueno, ya sé lo que iba a decir, que en las relaciones, esos circuitos, o sea, un circuito fijo que yo veo que es muy común, que lo he detectado en mí, una confusión con el tema del perdón a la hora de relacionarse, en el sentido de hasta dónde llego, ¿no? Esto de perdonar, ¿qué es? Decir a todo que sí, ¿cómo va esto, no? Porque por un lado hay que ser muy firme sobre dónde sobre dónde queremos estar, y por otro lado hay que hacerlo en una actitud determinada. Y normalmente nosotros lo que hacemos es, como no entendemos bien los conceptos, si perdono, eso lo asocio automáticamente a que tengo que ser amigo de o fijar eso en una relación con una etiqueta, ¿no? O sea, si perdono, me tengo que acercar a alguien. Y si me quiero alejar de alguien, pareciera que solo pudiera concentrarme en las afrentas para alejarme, ¿no? Porque si no, no puedo. Pero nunca se da, y si me acerco o me alejo dependiendo de lo que pida la situación, pero al mismo tiempo perdono. Es decir, mi actitud no es de me han hecho algo o esto debería ser de otra manera. Mi actitud es de esta que es mi creación ahora, me quiere hacer ver algo que yo tengo que ver. Tengo que ver si donde estoy está el conflicto activado, la naturaleza de esa relación tiene que cambiar de alguna manera. Y eso quiere decir perder lo anterior. A ver, reflexionemos por qué nos apegamos a situaciones que nos hacen infelices. Eso sería ver la trastienda. Por un lado, nos hace infeliz una situación, pero por otro lado no podemos dejarla. Esto es lo que parece que pasa. Pero ahora tengo que ver qué hay detrás de eso. ¿Qué es lo que me está reteniendo ahí? Siempre es una carencia que intento rellenar. Y eso es lo que hay que ver con precisión para, una vez detectada la mentira, no volver a considerarla. Entonces, o sea, las relaciones van a ser siempre nuestro test, el test de lo que toca. Entonces, el primer hexagrama que ha salido es el segundo hexagrama, que se titula precisamente lo receptivo, simbolizado por la tierra, lo receptivo. Lo receptivo es lo femenino, lo activo es lo masculino. Son dos partes de una misma cosa, son dos aspectos. En el momento que está la separación, en el momento que estamos de viaje, está el ser creador, el ser, y está el receptor, que tiene que vivir conectado a ese emisor. O a ese emisor que es mi yo olvidado, no es que sea nada externo. Entonces, lo receptivo podemos verlo también desde este ángulo. Lo receptivo asume que hay un receptor y algo que emite. La receptividad a la que se nos invita es la receptividad a lo nuevo, a no fijar si esto, entonces lo otro. El patrón del viejo pensamiento funciona así. Si esto, entonces lo otro. De una manera fija, una cosa lleva a la otra. Eso para nosotros nos parecen evidencias, pero solo son circuitos fijos. En el nuevo pensamiento, si esto, entonces cualquier cosa. Porque el campo cuántico de las posibilidades es infinito. Ese es el plano 6. ¿Cuál va a ser la opción que yo baje de las posibilidades infinitas? La que está alineada en el momento presente, en el eje vertical, y que tiene que ver con el propósito. Eso es lo que tenemos que recibir.
esa visión del propósito. Y elegir en base la respuesta en base a propósito, no en base a una creencia fija de lo que me conviene. Entonces, bueno, sobre esto se habla en muchos capítulos de muchos libros y ahora vamos a ver un poco sobre esto desde la perspectiva del I Ching. Lo femenino en su sentido cosmológico, los atributos femeninos tal y como se presentan en la naturaleza, en este sentido como aspecto receptivo, solo existe lo masculino y lo femenino como una representación simbólica en la separación. En realidad, en el ser no hay tal separación, es una misma cosa. Entonces, lo receptivo, lo absorbente, lo que tiene capacidad de adaptación, esto es lo que significa la parte femenina. Lo oscuro y el poder nutriente de la tierra. Esto es lo opuesto a lo luminoso, a la fuente de difusión de luz, el sol. Este sería el emisor, lo masculino sería el emisor. Al dejar actuar el poder de la luz del sol, al dejarlo actuar, el poder receptivo de la tierra, simbólicamente también es lo alto y lo bajo, el 7 y el 1, al dejar actuar al poder de la luz del sol, el poder receptivo de la tierra da nacimiento, nutre y lleva a conclusión el principio de la vida generado cuando dos van al encuentro. El principio de vida se da mediante la unión. Entonces depende de que en nuestras relaciones empecemos a incorporar realmente la unión, que se pueda dar fruto. Relacionarse incorporando la unión requiere actuar siempre desde ese lugar interno, como ahora vamos a entender mejor. Si a ese poder interno se le deja actuar sin interferencias, naturalmente lo receptivo de manera pasiva da el fruto. Es el principio de la vida generado cuando dos van al encuentro. Cuando dos van al encuentro. Toda unión se da cuando dos van al encuentro, no cuando... imaginaros la mitad del camino, ¿no? Que justo en la mitad del camino del 1 y el 7, ¿quién está? El 4, el intermediario, ¿no? El único intermediario, o sea, el intermediario entre el receptor y el emisor, ¿no? La sintonía, que solo los va a conectar cuando está en el punto cero, neutral, sin identificación. Entonces, para que 7 llegue limpio a 1, el 4 tiene que estar en el 0, el programa tiene que estar neutral. A la que yo esté en el plano 4 creyéndomelo, fuera del 0, ya no estoy alineado con la vertical, ya no recibo, ya no está hecha la conexión, ya no hay fruto. La Tierra ya no recibe la luz del sol, hay una nube. Bueno, la receptividad, en un aspecto en que la vamos a enfocar, es con respecto al poder supremo, lo llama así, o a la voz interior o al estado de ser, ¿no? Esa receptividad al estado de ser, que va más allá de una sumisión de mala gana. Lo cual sería más bien una resignación. Se refiere a un espíritu deseoso de seguir el bien. No es un sometimiento de mala gana, no es una aceptación de mala gana, es una aceptación confiada, porque esta aceptación nos lleva a la verdad. A la verdad, si realmente ha surgido un movimiento auténtico, no
No podemos sentir que vamos a la verdad de mala gana. Tiene que ser, tenemos que ser conscientes de que la verdad es lo que siempre hemos deseado, ¿no? Lo que siempre hemos estado buscando. Entonces, vuelve a remitirnos a la actitud, ¿no? Vamos de mala gana porque creemos que es lo que hay que hacer, por deber, por conseguir algo, o por un movimiento interno que se ha producido de querer conocer la verdad, sea lo que depare, en la confianza de que más se puede desear, ¿no? No nos dejamos perturbar por lo que sucede. Ahora va a explicarnos como una frase. El hombre superior, de amplias miras, sostiene al mundo externo. Esto quiere decir que no nos dejamos perturbar por lo que sucede. Cuando la gente es infiel, indiferente o insensible, cuando nos topamos con actitudes fuera del amor, que no quiere decir que no las haya, evitamos vigilar, desear y tener expectativas. Dejamos que el mundo continúe su marcha sin ser duros, vengativos y sin actuar motivados por el miedo, evitando caer en la autocompasión. Fijaros todo lo que nos acaba de decir. Cuando en una relación no me parece que... cuando la relación con los demás, la persona no es receptiva con nosotros, no hay una predisposición a la comunicación o a que esa relación sea considerada de forma verdadera, ¿no? Si no hay esa receptividad, o sea, no tenemos que enajenarnos, pero tampoco tenemos que negarlo. Ese es el punto que os hablaba antes. O me enajeno para irme, o empiezo a pensar en esto del perdón y creo que tengo que aguantar cualquier cosa, ¿no? Nunca nos vamos a relacionar con todo el mundo, no se nos pide esto, ¿no? Siempre elegimos nuestras relaciones, o algunas se dan, pero apartarse de alguien no quiere decir cortar con la relación, al contrario, porque si la voz de la verdad exige apartarse, eso es continuar la relación, no abandonar nunca la voz de la verdad. Pero no, pensamos que tener una relación es estar cerca a nivel corporal. Lo que hay que estar es centrado mentalmente, ¿no? Porque si no, estoy diciendo que sí a un comportamiento sin amor, asumiendo además, que ahora nos lo va a decir también, que el otro no podría encontrar el camino sin nosotros, ¿no? Como justificación de que a lo mejor somos nosotros los que no sabríamos qué hacer fuera de esa situación. Cuando la gente es infiel, indiferente o insensible, evitamos vigilar, desear y tener expectativas, porque el problema no es lo que ellos sean, es la gana que yo tengo que sean de otra manera para reafirmar mi yo. Con lo que yo me tengo que ocupar son con esas expectativas, esos deseos y esa vigilancia en el otro, porque eso solo es una carencia que está esperando un reconocimiento de fuera. Dejamos que el mundo continúe su marcha sin necesidad de ser duros, vengativos y sin actuar motivados por el miedo. Es posible que el miedo de ese conflicto nos lleve a reacciones compulsivas, intentando resolver ese malestar. Evitando además caer en la autocompasión. No me retiro hurañamente porque me han herido, pero que se note que me han herido, pero no me enfrento. No. Me retiro porque no colaboramos fuera del amor. Antes hablaba de entre el 7 y el 1, ¿no? Entre dos que quieren unirse. O sea, yo solo puedo ir hasta la mitad del camino. Si esta parte no hace la otra mitad del camino,
no hay unión. Es algo, si esa unión la he considerado parte de lo que va a rellenar mi carencia, ¿qué voy a hacer? Que no me voy a quedar a mitad de camino si lo otro no viene, voy a ir hasta allí y voy a intentar traerlo. Mientras que si yo no considero lo externo como elemento para completarme, podré avanzar perfectamente hasta la mitad del camino, pero no más. O sea, si a la mitad del camino no se da el encuentro, es que ese encuentro no toca. Y la enseñanza es esa. Pero no hay separación en la mente, todo lo contrario, esto es lo que es mantenerse unido, porque siempre va la unión en relación a la dependencia de la voz de la verdad, no a la separación o proximidad de los cuerpos. Nos volvemos rígidos al hacer, bueno, a ver cómo lo digo, nos volvemos rígidos al reaccionar defensivamente o al actuar o reaccionar de una forma particular. Si esto, entonces lo otro. Voy a hacer esto porque o sea, de una manera particular, ¿no? No una manera conectada en el presente que se revela. No decidimos que los demás son imposibles. Aunque pase esto en las relaciones, no tenemos por qué determinar interiormente que el otro es imposible. Eso lo hacemos para sentirnos nosotros mejor y para irnos con menos sentimiento de culpa, porque todavía no nos hemos enterado que no hay culpa en irse, no es irse en realidad, es unirse. No decidimos que los demás son imposibles porque nos hayan herido en el amor propio o porque nos agoten. Se da por supuesto que va a pasar esto. Tampoco convertimos a los otros en adversarios. Cambiar la naturaleza de una relación no quiere decir convertir al otro en un adversario. Ni los encerramos en una prisión mental, ni los ejecutamos mentalmente. Mantenemos nuestros pensamientos puros, neutrales, nuestras mentes claras y nuestros corazones abiertos. Al mantener la mente abierta, damos a los otros el margen adecuado para corregirse por sí mismos. Esa ayuda que deseamos dar no procede de hacer sacrificios que lo que realmente ocultan es una necesidad que no puedo soportar, ¿no? La manera de ayudar es hacer lo que tengo que hacer con una mente abierta que no condena, que simplemente entiende que esa situación me está guiando hacia una toma de decisiones que me van acercando cada vez más a la verdad. Y bueno, si al principio por las viejas costumbres se siente mal cambiar el circuito, hay que asumirlo como un efecto secundario que no va a durar. Si dejamos que ese sentirme mal me chantajee, voy a volver a lo de siempre, a la situación cómoda, aunque estuviera llena de conflictos, ¿no? Para no pasar ese dolor del cambio. Entonces, si nos abrimos al dolor y lo aceptamos, pasa, vamos al otro lado, pero si nos chantajea nos hace dar la vuelta y ya no atravesamos, ya no trascendemos. Una parte de nuestra receptividad consiste en dejar que las cosas sucedan cuando nos dejamos guiar por el momento. El momento es ese instante santo, es ese momento presente. La receptividad tiene que ver con dejar que las cosas sucedan, por eso es receptivo, porque no hace, sino que deja que sucedan cuando nos dejamos guiar por el momento. El momento es el 7, es la voz interior, es el ser. Entonces, dejar que las cosas sucedan, la acción, se va a llevar a cabo
a través de la receptividad del receptor, del yo individual. La acción ya está, pero está siendo interferida porque no nos estamos dejando guiar por el momento, sino por el pasado. Entonces la receptividad es un trabajo muy activo de mantenerse neutral. El trabajo activo está en la observación de cuando me alejo del cero, de cuando me alejo de la neutralidad, o lo que es lo mismo, de cuando empiezo a juzgar, cuando empiezo a decidir que algo no debería ser así. Bien sea yo, bien sea otro, bien sea una situación de la vida. Eso es juzgar. Pensar que algo debería ser de otra manera. Entonces, juzgar nos aparta del cero y no permite que las cosas se den. Cambiamos la receptividad que recibe una acción superior que se da sola, cambiamos esa receptividad por la acción del yo particular, que es lo que ya se llama en el curso ir por tu cuenta. De la otra manera vas con la vida, entendiendo que la vida es el 7, es tu ser. Nos mantenemos conscientes a las aberturas, a los momentos de luz. Por un lado, en el sentido de el milagro, ¿no? Estamos receptivos a la emisión de la verdad, ¿no? Estamos receptivos en ese silencio. Esto es lo que hacíamos en las meditaciones, ¿no? Cultivar un estado de receptividad que no era pasivo, sino que invitaba, que pone su esfuerzo en mantener esa receptividad, porque por automatismo, el automatismo está en actuar, no mantenerse neutral. Por eso requiere un esfuerzo, el esfuerzo de no hacer nada. Entonces, por un lado, esos instantes santos, esos momentos en que sabemos lo que nos toca con absoluta certeza y además se ve acompañado de un alivio, son momentos a los que hay que estar pendientes, pero también, llevado al plano y volviendo al concepto de ir hasta la mitad del camino, en la manera de relacionarnos tampoco hay cosas fijas, no es, pues ya nunca, ahora somos lo que seamos, ahora ya no lo somos, ahora estamos enfadados, ahora no. O sea, en realidad la relación siempre está presente en diferentes formas, que nos obligan, nos guían a movimientos determinados. Entonces, con las aberturas, con los momentos de luz, cuando la gente es receptiva, avanzamos. Y en los momentos de oscuridad, cuando nos empiezan a malentender, en vez de hacer esfuerzos, cuando nos empiezan a malentender y se cierran a nosotros, nos retiramos. Con las aberturas avanzamos, cuando se cierran nos retiramos. Es así de sencillo. Lo que lo hace complicado en la práctica es ese deseo de ganar. Es ese deseo de, cuando se cierran, querer ir más allá de la mitad del camino para traerlos a mi terreno. No se puede ayudar a nadie entrando la ilusión a por ellos. Solo se puede ayudar manteniéndome en la verdad para que me vean fuera. Aquí lo interesante es que cada uno vea qué le lleva compulsivamente a no retirarse cuando la situación lo requiere. Estos son los miedos particulares de cada cual. Una vez que se ve que es un miedo y se ve la mentira en la que se basa, se puede empezar a enfocar en otro lado. Al retirarnos, cuando toque retirarse, es muy importante la actitud en que se hace. Somos desapegados y libres. Proseguimos nuestro camino, dejando partir a los otros. Sin rencor, sin la idea de que me han hecho algo. Porque esa situación es una creación mía para reconocer un límite que de otra manera no estaba viendo. Recibir este hexagrama es un reto para perfeccionar nuestra receptividad, humildad y paciencia. Podemos centrarnos en este concepto, ¿no? Hay algunas líneas que han salido, vamos a matizar todavía más en situaciones más concretas.
no debemos preocuparnos de si a alguien le gusta o no lo que decimos, o si nos reconocerán, o lo que logramos. Esto es la referencia externa. Estamos atentos a la opinión de fuera porque como estamos carentes, buscamos ávidamente rellenar esa carencia. Pero es que no estamos carentes. Solamente lo creemos. Entonces, mejor orientar nuestros esfuerzos hacia cambiar esta mentalidad que a seguir buscando en un pozo vacío. Entonces, no debemos preocuparnos de, o podemos empezar a poner conciencia de cómo nos preocupa esto, ¿no? De si a alguien le gusta o no lo que decimos, si nos reconocerán, o de valorar qué estamos logrando y qué no, de medirlo. De lo que nos tenemos que preocupar es de que lo que digamos sea sincero, modesto y esencial. O sea, esa es nuestra tarea. Siendo sinceros, esenciales y atendiendo a lo que pide el momento, poco importa lo que piense nadie. Esa es mi seguridad, esa es mi fortaleza, esa amor a la verdad y esa confianza en que ese camino no daña a nadie, sino todo lo contrario. La vanidad es la preocupación por cómo nos ven los demás. Y esta interfiere con el seguir lo que es esencial y correcto. Lo que nos está diciendo es que muchas veces lo que sabemos que tenemos que hacer nos lo negamos porque creemos que va a ser mal interpretado desde fuera, porque desafía nuestros valores. Los valores son los conceptos que yo he aprendido que hacen, que son buenos, que me hacen buena y que hacen que voy a recibir más del exterior. Si yo cumplo esos valores, entonces voy a recibir. Entonces, cuando la voz de la verdad desafía los valores, que no son absolutos ni universales, quiere decirse que me expongo a actuar fuera de mis valores, lo que yo interpreto como que actuar desde mi sombra, es decir, justo lo que va a hacer que nadie me quiera y se confirme lo pecador que soy. Entonces, la preocupación por cómo nos ven los demás es un dato muy importante, porque va a ser un peligro muy importante de interferencia a la hora de seguir la voz de la verdad. Y implica que no nos fiamos de la verdad. Y esto, cuando lo vemos con claridad, pierde una fuerza tremenda. La preocupación por cómo nos ven los demás. A mí, este libro insiste mucho sobre este punto y me parece muy importante. A mí, por lo menos, me ayudó mucho. Interfiere esa vanidad, esa preocupación por cómo nos ven los demás, interfiere con el seguir lo que es esencial y correcto, forzando en nosotros consideraciones egoístas, es decir, llevándonos a actuar simplemente para justificar nuestra inocencia. Y solo justifica su inocencia el que se siente culpable. Por ejemplo, al dar una charla, mira tú, nos preocupamos por lo que la audiencia quiere oír. O en cualquier conversación. Es que me hace gracia porque justo con la paciente que vi antes de esta charla estaba justo recriminándola por este tema, ¿no? Muchas veces nos hablan y estamos más preocupados de responder algo que quede bien y que parezca que nos deja en buena posición que de escuchar realmente lo que se nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, al dar una charla nos preocupamos por lo que la audiencia quiere oír en lugar de concentrarnos en lo esencial de nuestro tema. Eso es la referencia interna. Si somos modestos y sinceros, si nos concentramos en lo esencial de la cuestión, lo que está pidiendo la cuestión, y eso requiere una receptividad del momento presente, no requiere buscar en la cabeza a ver qué tengo para esta situación, qué sé, a veces nos están hablando de algo y en vez de ver lo esencial de lo que nos están diciendo, no sé, oímos un detalle de esa conversación que no es esencial,
y entonces respondemos con elementos de nuestra propia vida basados en ese detalle de la historia, pero que no es lo esencial de lo que se nos quería contar, ¿no? O sea, es no estar realmente presente en una conversación o en un intercambio del tipo que sea. No necesitamos mucha preparación, solamente ser modestos y sinceros y concentrarnos en lo esencial de la cuestión. Es decir, lo que ayudará más a entender a la gente, no aquello con lo que yo más me voy a lucir, sino aquello que sea adecuado a la situación y que voy a saber en conexión presente. Desde ahí, lo que digamos será útil. Será útil. Y eso es lo interesante, que sea útil, no que nos dé brillo. Al servir a una causa mayor, al servir al ser, lo servimos con toda nuestra capacidad, con toda nuestra sinceridad, sin pensar en cómo vamos a ser vistos o en si va a ser reconocido. Atendemos solo a nuestra sinceridad y humildad. Eso es mantenerse centrado en el ser. Eso es mantenerse dentro. Acabo de ver que me preguntas qué libro es. Bueno, el I Ching creo que se dice, es un libro de sabiduría milenaria china. Y es un oráculo, es decir, que son hexagramas, son mensajes, son facetas que conectan con el inconsciente. Cuando alguien es sincero, está en la duda y necesita recentrar su pensamiento, su energía, volver a activar todo lo que sabe, que se empieza a ver arrastrado por los patrones antiguos, bueno, pues puedes enfocarte a esa duda, puedes realizar una pregunta y echar las monedas. Es algo que se exige porque el hecho de echar las monedas representa ese tiempo que me tomo, esa voluntad que ofrezco, esa pequeña molestia, como de alguna manera garantía de mi sinceridad, ¿no? Eso lo dice al principio. El caso es que este libro, en su versión original, es bastante incomprensible. Yo lo tengo desde hace muchísimos años y nunca lo entendí. Pero esta versión, que se llama La Guía del I Ching, aquí en España es de la editorial La Liebre de Marzo, es perfectamente comprensible, es lo que os estoy leyendo. No es un libro para leer seguido, es un libro para reconducirte, para ayudarte. Además desarrolla bastante las relaciones y ayuda hasta que nos vamos enterando. Y yo lo he utilizado muchísimo. Y bueno, veis que está el trasfondo de lo mismo, ¿no? Y no sé qué más iba a decir. Que además, aunque cualquier hexagrama que leamos es una joya en información, lo escalofriante de este libro es que cuando uno echa las monedas y recibe un hexagrama, de nada, el que sale es siempre de una precisión con lo que nos está pasando asombrosa, ¿no? Enseguida uno le encuentra, sabe por qué le están diciendo esto, ¿no? Y a mí por lo menos me lleva rápidamente como ¡pum! Me saca de la duda de una manera contundente. Bueno, una herramienta más que conozcáis y así ahora con esta de vez en cuando, hacía tiempo que quería leer, así lo vais conociendo un poquito. Esta línea que nos ha salido dentro de este hexagrama número 2 tiene que ver, o sea, yo, la pregunta mía al echar era, bueno, es algo que nos valga a todos los que vamos a estar hoy aquí reunidos, ¿no? Es algo para nosotros. O sea, cada uno, estoy segura que nos estamos encontrando un lugar donde estas palabras caen como anillo al dedo. Esta línea se supone que nos está diciendo que estamos perdiendo real o potencialmente, o sea, o que ya ha pasado, que estamos a punto porque ya estamos empezando a pensar mal,
tiene que ver con perder nuestra reticencia. Ahora vamos a ver. La reticencia es un ingrediente esencial de la receptividad, que es lo que estamos valorando, y la modestia. La reticencia es como esa modestia de ser reticente, es no insistir, mantenerse centrado, no caer tampoco en las tentaciones de las emociones que se sienten mal, que son las que me obligan normalmente a hacer algo compulsivo, ¿no? Para librarme de ese malestar, porque no lo sabemos asumir. Cuando lo asumimos nos damos cuenta de lo poco que dura, que lo único que lo hace que dure es la resistencia. Cuando de repente dices, vale, me siento mal, venga, un ratito, ese mal deja de sentirse. Fijaros qué descripción nos va a hacer de ciertas situaciones que vivimos. Perdemos la reticencia cuando nos dejamos atrapar por el entusiasmo egoísta de ejercer influencia. Queremos ejercer influencia porque nos sentimos carentes. Nos encanta ser reconocidos por los demás como el que sabe la verdad y nos olvidamos de darles el margen que necesitan para percibirla por sí mismos. Aquí no hablamos del que se acerca voluntariamente o el que pide ayuda voluntariamente, sino de la gente con la que nos vamos encontrando y que a lo mejor no nos ha pedido nada ni ha demostrado ningún interés en lo mismo que nosotros, ¿no? Y a lo mejor por su cercanía en nuestra vida, por ser una relación bastante directa, nos molesta, ¿no? Porque como nos sentimos culpables a lo mejor de no cumplir con el rol que esa relación marca, con el rol social, si yo estoy con una persona en un rol en el que el valor es tengo que ocuparme, porque si no sería mala, si la voz de la verdad me dice ocúpate de esta otra manera que parece apartarse, voy a tener que estar muy seguro de cuál es la verdadera ayuda para hacerlo. El mantenerme en mi trabajo utilizando los sucesos siempre en el sentido de cómo yo me los tomo, es lo que es una ayuda y abre la mente de los demás. Tenemos que darnos cuenta de la arrogancia que esconde ese no puedo hacer esto porque le haría daño. Eso es, o sea, si lo analizáramos con todo lo que sabemos, encontraríamos cantidad de vías para saber que eso es mentira, ¿no? Ya sabemos que eso es mentira. ¿Qué nos está atrapando en esa mentira? El miedo a ser juzgados por ser malos. Al cometer este error de querer ser reconocidos, mira, yo soy el que sé, pronto nos vemos aislados, o sea, fomentamos aún más la separación y nuestra influencia se reduce, aumentamos las resistencias de los otros. Entonces es el momento en que nuestro orgullo se siente herido por el esfuerzo empleado sin conseguir nada a cambio. Este orgullo herido es la prueba de que lo que queríamos hacer era conseguir algo a cambio, y de que utilizamos el sacrificio como prueba de nuestra bondad, con lo que yo hice cuando en realidad nadie nos lo pidió. Y cuando, si somos sinceros, veremos que no lo hicimos por el otro, sino por nosotros mismos. Bueno, en realidad no lo hicimos por nadie, ¿no? Porque no se puede hacer algo por nosotros mismos, no hacerlo por los otros, pero eso es lo que creíamos, ¿no? Y esa era nuestra intención desde el yo separado. Debemos abandonar sentimientos tales como el de la vanidad herida. Esto es una mentira. Lo que provoca que no tengamos consideración alguna hacia los demás y sus problemas. Que tengamos consideración hacia los demás y sus problemas, es decir, empatía e incluso compasión, no quiere decir que tengamos que salvarles la vida, porque no somos más que ellos. Entonces la verdadera compasión es una comprensión del sentido de las creaciones de cada uno en su vida y de la propia capacidad de cada uno para aprender y llegar a destino finalmente igual que todos, al tiempo que decidan.
Entonces, claro que tenemos que tener consideración y compasión hacia los problemas de los demás que creen tener y que sufren, pero hay que entender bien cuál es la manera de ayudar. No es salvar vidas y hay que ver lo que esconde esa bondad, es el miedo y la carencia que esconde esa bondad y el interés que esconde. Al cometer estos errores necesitamos darnos cuenta de que al cometer estos errores y ver todo lo que estamos viendo, necesitamos darnos cuenta de que todo el mundo los comete. No avergonzarnos. No sirve de nada autocastigarse. Es así por definición y la tarea ahora es salir de ello viéndolo. Si a la que lo vemos nos autocastigamos, has caído otra vez en la trampa, te has dejado engañar otra vez. Es suficiente, no hace falta autocastigarse, es suficiente con volver al camino de la humildad y la aceptación. Veo error, vuelvo, derivo, pregunto, hago mi trabajo. Esto nos libra de la culpa. Si podemos contentarnos con realizar nuestro trabajo sin destacar, adhiriéndonos al poder de la verdad, entonces daremos a la gente el margen que necesitan para descubrir la verdad por sí mismos. Esta línea tiene que ver también con las ocasiones en que se desarrolla un eclipse en nuestro influjo sobre los demás, cuando sentimos que perdemos la influencia, cuando alguien se cierra a nosotros. Cuando esto sucede, no debemos ofendernos ni alarmarnos, que es lo que hacemos. Porque ahí cuando el curso de milagros dice un leve guiño, un leve parpadeo, estás en paz, te crees que estás ya dominando la paz y de repente cualquier pequeño acontecimiento te lleva a la furia o a la desesperación, ¿no? Entonces, cuando perdemos, ¿no? Cuando parece que estamos perdiendo el control de las situaciones, no debemos ofendernos o alarmarnos, sino aceptar que es parte de nuestro proceso de aprendizaje y aprenderlo. Es cambiarle el propósito a lo que está pasando. No viene a jorobarme, viene a enseñarme. Y si viene a enseñarme es porque no lo he aprendido todavía. Y yo soy la única causa de estar desde mi ser poniéndome en situaciones que me ayuden a despertar. Que tengamos que aprender no quiere decir que vayamos a ir al desastre. Cuanto menos resistamos, más fácil va a ser todo. Así como el ser deja que el yo separado esto cambio yo algunas palabras, vaya poniendo en práctica durante su vida lo que ha aprendido en la prueba de la experiencia, así como la vida deja que vayas poniendo en práctica lo que has aprendido a través de la experiencia, en la prueba de la experiencia, debemos dejar que los demás se equivoquen. Al igual que la vida nos deja equivocarnos para aprender, debemos dejar que los demás se equivoquen, especialmente aquellos de los que nos sentimos responsables y de los cuales sufrimos sus equivocaciones como una culpa personal. Con lo cual, otra vez, somos egoístas y lo único que buscamos es quedar nosotros bien y no sufrir. Oye, mira, no cometas errores, hazme el favor de no hacerme sufrir. Esto es lo que esconde nuestra bondadosa preocupación. Esto es de lo más difícil, yo creo, porque va justo en contra o totalmente un pensamiento totalmente opuesto al pensamiento de ser bueno inculcado hasta ahora, ¿no? Por los intermediarios. Esa es nuestra verdadera prisión. Debemos dejar que los demás se equivoquen, al igual que la vida deja que nosotros nos equivoquemos, o Dios si queréis, aun a riesgo de poner en peligro todo lo que han aprendido. Esto es esencial si han de desarrollar una perspectiva verdadera por sí mismos. De esto se trata, de que solo uno puede recorrer el camino y que la perspectiva verdadera hay que alcanzarla por uno mismo. El mal entendimiento está entrelazado con el entendimiento.
En nuestro mundo dual parecen opuestos, pero en realidad no lo son. Eso quiere decir que aprender implica inevitablemente cometer errores y retirarse de ellos después. Es decir, que si los errores no salen a la luz, no podemos retirarnos de ellos, no podemos verlos. Esta actitud, que era un poco lo que decía la charla de Daniel, esta que se me borró, esta falsificación de la simulación, ¿no? Esta simulación cuyo objetivo es no cometer errores a partir de una idea aprendida, mostrando una apariencia diferente a lo que realmente estamos sintiendo y que en el fondo es miedo a ser juzgado. Es decir, que todavía nos estamos juzgando. Es mucho mejor actuar, cometer errores, enfadarse, hablar lo que se haya que hablar, dejar las cosas salir antes que ocultarlas. Cuando lo hagamos mal, ya la experiencia nos va a ir enseñando y a lo mejor la siguiente vez elegimos mejor antes. Pero siempre es mejor un error a la vista que un error oculto. Un error oculto nos trae situaciones que nos lo van a reflejar. Entonces, el entendimiento va entrelazado con el mal entendimiento. Es la visión del límite, el toparme con el límite, lo que me hace darme cuenta de que hay un límite y lo que me hace pedir otra opinión, reconducirme en mi percepción. Aprender implica inevitablemente cometer errores y retirarse de ellos. Por lo tanto, debemos confiar en que los demás pueden aprender por sí mismos. De otra forma, la desconfianza que tenemos en los demás los atrapa en el error. Cuando desconfiamos de los demás, quedan atrapados en el error. Ahora, tampoco tenemos que asumir de antemano que van a comportarse adecuadamente. Ni se asume ni se da por imposible. Simplemente se atiende neutralmente a cada momento y se ve qué respuesta pide ese momento. No es algo previsto, pues ahora sí, ni para siempre, nada es para siempre. En cada momento se va transformando la receptividad, o sea, el avance o el retroceso. Me voy adaptando a la neutralidad. ¿Qué me pide el momento? No que me valió ayer o cómo voy a quedar bien o cómo... No, ¿qué me pide el momento? Si pensamos que tenemos que intervenir personalmente, entonces es que implicamos a nuestra vanidad. Fijaros, cuando sentimos que tenemos que intervenir personalmente, es porque se ha colado el miedo a cómo nos ven los demás, el miedo a la situación que estoy ocupando. Entonces me veo forzado, me siento llamado a forzar la situación. Esta línea aconseja: no busques obras, es decir, no busques ser considerado como el promotor o como el que posee infaliblemente la verdad. A ver si, bueno, podemos hacer luz sobre este tipo de comportamiento que todos tenemos. ¿Podemos contentarnos con hacer nuestro trabajo bien desde la verdad sin destacar? ¿Podemos verlo cuando lo hagamos sin sentirnos culpables, sin autocastigarnos? ¿Podemos ver la trampa que esconden todas nuestras buenas acciones con el deseo de mostrar una imagen? Solo busca generar una imagen el que no está contento con la imagen que cree que tiene. Entonces muestra algo para, si otro lo cree, ya me lo puedo creer yo, o por lo menos me siento seguro, ¿no?, con mis secretos a buen recaudo. No necesitamos
desarrollar odio ni venganza, pero tampoco necesitamos rendirnos. Es un término medio. No utilizo mis emociones para dar los pasos que no sé dar. Utilizo la verdad para dar mis pasos. Y luego hay un segundo hexagrama que ha salido, que nos aclara un poco. En teoría, a veces que sale un hexagrama, esto es, bueno, tiene que ver con la manera de echar las monedas, esto lo explica el libro. En este caso han salido dos, el segundo arroja un poco más de luz a lo primero. Y también, curiosamente, nos va a hablar de lo mismo. Dice, se titula La preponderancia de lo pequeño. Pensar en actuar debido a la desconfianza en el destino. Nos va a hablar de nuevo de esta tentación de pensar en actuar debido a la desconfianza en el destino. O sea que siempre que tenemos la compulsión de actuar, ya sabemos que es que estamos desconfiando en la verdad. Y que eso no es coherente con nuestro aprendizaje. Este hexagrama trata de nuestras actitudes rígidas o las de otras personas. Una actitud rígida, un circuito fijo, es un circuito en referencia al pasado. Biológicamente, literalmente es rígido, porque el calcio está en modo rígido, en modo sólido. Cuando se da un cambio de percepción, literalmente, no sé muy bien cómo va, pero el calcio se suelta, se une a otras moléculas, crea litio, bienestar, cambia la estructura. Se hace maleable. Nuestras actitudes rígidas o las demás, nuestros programas. La preponderancia de factores fuertes, como la envidia, el miedo, el deseo, el afán de venganza o la obstinación, nos presionan. Nos habla de las situaciones donde este tipo de emociones intensas nos presionan. Y por lo tanto queremos actuar. Queremos actuar porque esa presión es insoportable. Queremos hacer algo que alivie esa presión. Desde la perspectiva de nuestro ego, la no acción parece ineficaz y antinatural. De todas formas, recibir este hexagrama indica que la no acción es requerida. Nos sale un hexagrama que es el hexagrama por excelencia de la receptividad, un poco en la recta final de este trabajo en el que estábamos recibiendo, ¿no?, al ser en nosotros. Y este segundo párrafo, contundentemente nos está hablando en este momento preciso a todos nosotros de confiar en la no acción, que darle una oportunidad utilizando lo que sabemos para no tener que sentir miedo en esta actitud. Debemos resistir las presiones que nos hacen desconfiar del poder creativo de lo desconocido. Las presiones nos hacen desconfiar del poder creativo de lo desconocido, de lo que no se manipula, de lo que no se controla, de lo que viene de arriba. Debemos estar alerta para no apegarnos a las soluciones, entre comillas, que nos dicta. La solución, cualquier tipo de solución que nos dicten nuestros pensamientos, implica que hay un previo en el que hemos visto un problema. La voz del ego nos dice hay un problema y yo te voy a decir cuál es la solución. La voz de la verdad te dice no hay ningún problema. Por más desagradable que sea esta situación de tu vida para ti, no es un problema porque viene el momento justo a enseñarte justo lo que te toca, si tienes esa predisposición. Debemos estar alerta para no apegarnos a las soluciones simplemente por esta presión y debemos evitar buscar soluciones globales, para siempre, nunca más, radicales. La respuesta que necesitamos la encontraremos ahora si nos dejamos guiar por la encontraremos ahora, no es al azar esta palabra, ahora. En cualquier momento que escuchemos esto, que leamos esto, es ahora. La respuesta que necesitamos la encontraremos ahora, no la vamos a buscar por ahí almacenada, si nos dejamos guiar por la pequeña puerta de lo improbable. Es decir, soltamos las creencias de lo que es posible y lo que es imposible y nos abrimos a esa pequeña puerta de lo improbable. Lo improbable es cualquier otra opción del campo de las
posibilidades infinitas en la que no creemos, y por tanto nos parece improbable. Pero que es totalmente posible, porque todo es posible. Si esto, entonces, cualquier cosa. Ese es el nuevo paradigma. Que se abrirá esa puerta de lo improbable en el preciso momento en que la necesitemos. No cuando a mí la presión me agobia. Es más, cuando la presión agobia, la puerta no se abre. Hay que dejar de agobiarse. Hay que quitar el juicio. Entonces la respuesta aparece. Si hay un juicio previo, no puede haber respuesta, porque el propio juicio ya es una respuesta personal. El juicio es una respuesta a qué significa esta situación. Entonces yo respondo, es mala. Olvido esta pregunta y esta respuesta y ahora digo, ¿cuál es la solución a este problema? Eso no es ninguna pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta situación en mi vida? Eso es una pregunta. Lo otro no es una pregunta. Puede ser de ayuda recordar que siempre, puede ser de ayuda recordar cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, que siempre hay una solución escondida para el problema dado. Esa solución escondida eres tú unido a tu ser. No es algo que se te va a ocurrir, es tú unido a tu ser actuando con contundencia desde la certeza. Tú eres la solución. Tú, en tu verdadero estado. Esto es lo mismo que decir que el amor se esconde en el corazón de todas las cosas, ¿no? Hay una manera en la que yo me uno a las cosas. No las juzgo porque no ocurren fuera de mí, porque es parte de mi propio error. Siempre hay una manera, esto es una manera simbólica de decir una solución escondida. ¿Por qué siempre hay una solución escondida? Porque tu ser siempre está disponible. Y porque una vez desde el ser nada sobra ni nada falta. No hay problema ya. Mientras tanto, nos mantenemos receptivos y desestructurados, sin ideas previas, calmados en la ambigüedad. ¿Cuántos de nosotros podemos estar calmados en la ambigüedad cuando no sabemos qué va a pasar? Y nos negamos a actuar y nos quedamos ahí ante el supuesto peligro sin hacer nada. No solo se nos pide no hacer nada, sino mantenernos tranquilos en la ambigüedad. Esto es posible solo si dejamos humildemente de mirar el problema. Si miro el problema, automáticamente voy a buscarle una solución. Si dejo de mirar el problema, me relajo la ambigüedad y dejo que la puerta de lo improbable se abra en el momento preciso, vamos a ver qué ocurre. No es necesario aventurarse a confiar en lo desconocido. No es necesario aventurarse a confiar en lo que aún no conozco, ni siquiera es necesario tanto, porque se sobreentiende que no estamos en ese punto de tal confianza, aunque sí orientados a ellos. Pero es esencial, así como no es necesario aventurarse a confiar en lo desconocido, es esencial disolver la desconfianza acerca de ello. Si bien no se nos pide una confianza plena, sí que es muy necesario dejar de atender a las dudas y a la desconfianza y mantenerse tranquilos en la ambigüedad, o intranquilos pero en la ambigüedad, hasta que podamos estar tranquilos. Pues sí, David. Si aprendes a vivir el cambio con alegría, has aprendido a vivir. El miedo nos hace exagerar la importancia del éxito. El miedo nos hace exagerar la importancia de lo que consideramos el éxito. En la dualidad está el éxito, lo que quiero, y el fracaso, lo que no quiero. Y le damos un valor tan exagerado a ciertas ideas de éxito que eso...
sea, el miedo a no ser nadie es lo que hace que yo exagere el valor de eso que persigo. Ese miedo, esa carencia a no ser nadie exagera la importancia de cualquier cosa que puedo conseguir fuera, que voy a perseguir. El miedo nos hace exagerar la importancia del éxito. Sabemos y la importancia y darle demasiada importancia al éxito genera miedo. Sabemos que la situación es importante, tenemos ante nosotros una situación que nos resulta importante y por lo tanto desconfiamos de nosotros mismos en el destino. Le damos tanta importancia que automáticamente se genera el miedo a perderlo, el miedo a no tenerlo. Y esta desconfianza es una desconfianza en el poder de la verdad que lleva las cosas al lugar en el que tienen que estar para el bien de todos. Debemos resistir el miedo antes de que se vuelva deseo y ambición de hacer algo. Atentos a nuestros miedos porque es el miedo la semilla del deseo en algo externo y por tanto de la tentación de ir por mi cuenta hacia ello. Cuando tengamos algún deseo, podemos preguntarnos a nosotros mismos ¿para qué quiero esto? Para poder más conscientemente valorar ese deseo a quién está buscando servir. Y aquí recordemos lo que nos dijo antes. Si descubrimos que a quien va a servir es a la autoimagen, no tenemos que autocastigarnos por descubrir este deseo. Simplemente es necesario darnos cuenta de dónde estamos. Y de que si todavía estamos alimentando la imagen, es porque todavía no sabemos quién somos y por tanto no podemos experimentar la paz y la serenidad. Entonces, la manera de que naturalmente nuestros deseos cambien no se trata de una renuncia, se trata de una transformación, una metamorfosis. Depende totalmente de poder ver dónde estoy y dónde no estoy. ¿Para qué? ¿A dónde me están llevando mis decisiones? ¿Desde dónde las tomo y con qué propósito? ¿A quién están rindiendo homenaje estas decisiones? Y aunque no seamos capaces de hacer una cosa diferente de primeras, tener esta honestidad y este valor de ver dónde estamos y no culparnos en absoluto, es lo que va poniendo en marcha esa metamorfosis. Bueno, no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta, esperadme un momentín, ahora vengo. La ambición no logro comprender. Que no comprendes el qué. ¿Por qué somos ambiciosos? ¿O qué?
Depende de lo que ambicionemos, la ambición no. Pero bueno, supongo que te refieres a la... No la veo ninguna idea, no te entiendo, David. Si puedes ser más preciso. Bueno, pues no te entiendo. ¿Os parece útil en la práctica lo que hemos escuchado? Sobre todo nos ha hecho reflexionar sobre el estado de receptividad y los peligros fundamentales que van a alejarnos de ese estado de receptividad por desconfianza, por miedo, por vanidad, es decir, deseo de una respuesta del exterior. Y claro, esto nos lleva a ver lo que estaba escondido en la trastienda, que es que em, que no nos aceptamos, ¿no? Que nos juzgamos. Por eso queremos esconder una parte. Y por eso queremos quedar bien. ¿Qué es lo bueno para la situación? No para que yo brille. En el ser el brillo es constante. Alimentar el brillo es la prueba de que nos sentimos oscuros, podríamos decir. ¿Ves? Eduardo dice que le llega el momento justo, suele pasar. A mí también. A mí también. Bueno, son temas que son muy universales, que nos pasan a todos, como bien nos ha dicho, pero que es complicado a veces verlo por estas aparentes contradicciones, ¿no? Entonces, ¿para dónde voy? A veces parece que es contradictorio. Por un lado sigue tus sueños, por otro deja de soñar, por otro no hagas nada. La receptividad hay que entender que no es un estado pasivo. La receptividad le compete al receptor, es decir, a la parte que está viajando en el espacio-tiempo. Entonces, como no tiene la perspectiva completa, no es este el que da las órdenes. El que da las órdenes es el que está en la centralita viéndolo todo, en la azotea, si queréis. Es que es así. Aquí estaba diciendo. Entonces, la receptividad es un estado activo de sintonizar con el emisor. No es activo en el sentido de actuar desde esa visión, pero sí es activo en el sentido de alinearse con la visión. Entonces, la receptividad es algo que tenemos que cultivar, no es no hacer nada o estar como pasmarotes. Es un estado a cultivar con bastante entrenamiento y bastante persistencia, porque los circuitos instalados son férreos y requiere, bueno, pues como todo aprendizaje, un proceso. Por aquí dicen en general que a todos, bueno, pues os parece algo que toca muy directamente, ¿no? Y que es muy útil. Justo, David, estaba leyendo tu email antes, nada, pues justo antes de conectarme y dije, bueno, los hexagramas que han salido directos a lo que está contando, ¿no? Y bueno, así como en el curso de milagros, claro, nos cae esta avalancha de observación de errores y los primeros pasos eh, caemos en la culpabilización y en malas interpretaciones que acaban cayendo en sacrificios, ¿no? Por los perdones malentendidos. El perdón es simplemente una ausencia de juicio en que algo es malo, ¿no? Es encontrar el propósito de las cosas, es no pensar que algo sería de otra manera, es darle a todas cosas su lugar. No es reconocer lo inferior y pasarlo por alto. Entonces, en las relaciones esto se presta mucho a confusión, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde vengo?
la unión siempre es mental, y la unión mental se da cuando digo que sí a lo que tengo que decir que sí y que no a lo que tengo que decir que no. Esto no es herir, esto es amar. Y darse cuenta de la diferencia puede llevarnos un tiempo de muchos tropiezos, pero bienvenidos esos tropiezos porque son errores que nos hacen ver cada vez más claramente cuál es esa piedra, que es el límite que hay que disolver, ¿no? Bueno, pues si queréis los 15 minutillos que nos quedan podemos hacer una meditación. Ah, el autosabotaje, a ver, es que es todo, menuda. Es muy directamente lo veo yo con, o sea, te puedes autosabotear de muchas maneras, pero va muy ligado a la culpabilidad, ¿no? O sea, si yo estoy aprendiendo ahora a diferenciar entre lo verdadero y lo falso, porque la manera de llegar a lo verdadero es reconocer lo falso como lo que es, una manera de autosabotaje es, una vez que vemos lo falso, empezar a culparnos por ello. Cuando en realidad hemos hecho lo que fuimos a hacer, limpiar. Y nos saboteamos, evidentemente, cada vez que decidimos actuar desde un lugar que no sea la verdad en nosotros. Ese es el autosabotaje básico, es ser lo que no soy. Y ser lo que no soy se disuelve en el momento que nos damos cuenta que toda esta experiencia y todo este viaje no nos ha hecho pecadores. Simplemente estábamos en el olvido. Y que podemos ver nuestros errores sabiendo lo que son. Un programa aprendido. El mérito no está en no tener errores, sino en saber verlos. Y saber desapegarse de ellos para mirar hacia otro lado, rápidamente. Una vez que has visto el error y has visto la mentira que está en la trastienda, ¿qué más podría haber ahí para mirar? Rápidamente al silencio, rápidamente a otra versión, rápidamente a asumir el dolor que posiblemente, o la mala sensación que me estén produciendo las sensaciones en ese momento, cuando yo, es como una adicción, reaccionar de una manera aprendida es una adicción. Cuando yo rompo ese patrón, lo vivo como un síndrome de abstinencia momentáneamente, hasta que la sensación pasa. El malestar es lo que nos viene a chantajear para volver al camino de siempre. Autosabotearse es no escucharse, es actuar en base a lo que piensan los demás, para yo quedar bien, es intentar alimentar la identidad, ¿no? Mediante justificaciones, mediante autodefensas, mediante ataques. Es como si nos sentimos muy pecadores o muy culpables, vamos a tender a culparnos a nosotros mismos porque nos va a dar la sensación de que eso nos hace mejores, castigarnos. Lo único que nos hace mejores es reconocer nuestra inocencia. Y eso, y estar muy atentos a cómo nos irritan muchas veces la interacción con los desconocidos, ¿no? Cuando vamos a piñón fijo y nos retrasan lo más mínimo, tenemos que cultivar la amabilidad, la amabilidad. El que entiende las situaciones como aprendizaje responde con amabilidad, aunque sea por un segundo y luego se vaya. No con ira, no molestos. Eso es relacionarse, estar en paz dentro de mí, y luego a la mínima que alguien se me cruza por la calle, perder la paciencia aunque sea internamente, es otra vez volver a juzgar y volver a caer en la idea de que yo sé por dónde. Bueno, son las ideas de siempre, pero que hay que escucharlas muchas veces, de muchas maneras y por muchos lados para que vayan calando. Y no dudéis de que están calando. Ya se irá manifestando. Con el momento, aunque no creáis, disipad la duda. Cuando no creamos, cuando estemos presa de la duda, darnos cuenta que la duda
impide que se abra la puerta, la pequeña puerta de lo improbable. Sacamos la atención de la duda y recordamos. Leer todo lo que acabamos de leer rápidamente nos recuerda cosas y nos hace sentir que es verdad, porque ya sabíamos esto que hemos leído, pero de repente esa parte, ese aprendizaje, cobra de repente mucha más fuerza, ¿no? Cuando no se alimenta, hasta que se llegue a instalar, lo que va cogiendo fuerza son los viejos patrones. A ver. Dice, me dan premios que no sé por qué no lo acepto o no lo permito. Bueno, esto es muy típico, ¿no? Es como las mujeres cuando alguien nos dice que... Raro es la mujer a la que alguien le dice que está guapa y no se lo discute. Y le dice algo así como, ¿pero qué dices? Si tengo un careto hoy. Es como miedo a mi propia luz, ¿no? Miedo, quizá me hace tanta ilusión que me da pudor, ¿no? Mostrarlo. O bien tengo miedo de decepcionar a continuación. O bien pienso que no puedo mantener ese puesto y prefiero no asumirlo directamente. Esto cada uno lo tiene que saber. O puede que sea verdadero, que no te apetezca aceptarlo. Cada uno tiene que ver en el silencio de su corazón eso de no sé por qué no puede ser. Por si no se sabe, hay que mantener la pregunta abierta hasta que se sepa. ¿Cuál es la verdad de esa situación? Porque no lo vamos a saber según lo que haga fuera, si lo acepta o no lo acepta. Vamos a saber cuál es la verdad, una vez conectada con la verdad, ¿dónde me lleva? ¿Desde dónde lo hago? ¿Qué es lo que me lleva a no aceptarlo? ¿Es algún tipo de miedo? ¿Es algún tipo de culpa? Entonces es falsa esa decisión. Si hay un motivo certero, algo que me lleva a decir que no, y eso solo lo sé yo, entonces es verdadero. O sea, si no lo hago con un objetivo, simplemente porque sé que es así, y me da igual si voy a salir bien parado o mal parado, es así, es verdadero. Si lo hago porque así pienso que voy a salir mejor parado, o voy a saldar una culpa, o me voy a evitar algo que temo, no es una decisión verdadera, porque la tomó el miedo o la culpa. Ayer descubrí que no acepto el error en mí y me di cuenta que eso me paraliza y soy muy obsesivo, lo mío muy evidente. Pues este es el gran momento que tenemos todos que descubrir de qué va esto, de qué va la sombra, de qué van las proyecciones, de haber ocultado algo, ese error que no queremos descubrir porque estamos tan necesitados que nos hace pensar que entonces ya estamos acabados. O sea, ya estábamos solos, espera, que se vean mis errores. Entonces ya... Vamos, pues ver esto es una fiesta ver esto. No acepto el error, esto es poder. A partir de ahí solo se puede ir hacia adelante. Y sí, hay un momento en que se hace muy evidente, ¿no? No sé de qué te ríes, no me siento merecedor de nada. Pero bueno, al menos sabes que eso es mentira, que no mereces nada. Nuestro sentimiento aún puede ser así. Pero tiene que haber ya una parte que sepa mirar eso y decir, es mentira. Es una falsa humildad que busca castigarse para ganar méritos. Nosotros sabemos que somos merecedores de todo, que somos el mismo Dios, somos uno con Dios. Lo sabemos, lo hemos aprendido, lo creemos, hasta el punto de dedicar parte de nuestras vidas a este aprendizaje. Entonces, van a salir sentimientos y pensamientos como los que nos cuenta David. Sí, a todos nosotros, ¿no? Nos pasa. No sé si de nada, pero no nos sentimos merecedores de muchas cosas. De todo lo que no tenemos, de toda la paz que no tenemos es porque no nos sentimos merecedores. Pero lo que es fundamental es que sepamos reconocer que ese pensamiento es mentira. No pasa nada por tenerlo, pero no podemos validarlo. Es mentira. Solo con decir esto y entrar, en vez de quedar pensando y regodeándome esa mala sensación de no valer nada, salgo y me quedo en el silencio
y no lo considero más, ahí empezamos a hacer algo. Darse cuenta de que no me siento merecedor es el comienzo. Ahora, si lo he detectado, no caigamos en la trampa de quedarnos ahí, R que R. Recordar esto. Se va a olvidar muchas veces, pero es tan sencillo como volver a empezar, volver a elegir. Ah, no me siento merecedor, es mentira, vuelvo a empezar. Cualquier otro pensamiento de esta índole que niegue mi plenitud es mentira. Llega un momento en que los ves pasar como cuando ves algo que te interesaba en el pasado y como yo, ¿no? Que tengo una discoteca aquí en mi calle, que los fines de semana se llena de gente y a lo mejor cuando vuelvo y me pongo a ver, ¿no? La gente que está por la calle y pienso cuando estaba yo en esa situación, ¿no? Hace años. Y digo, madre mía, pero yo que estaba pensando, ¿no? Desde esta situación digo, qué pereza, ¿no? Esta gente, qué moral tiene de estar aquí con el frío que hace o cualquier otro pensamiento, ¿no? Así se ven con el tiempo los pensamientos que antes nos engañaban, como, madre mía, y esto a mí antes le hacía caso, qué gracia. Cualquier cosa, ¿no? Es un ejemplo tonto. Cualquier cosa que en un momento dado nos interesara y con el tiempo nos dejó de interesar, así nos van a dejar de interesar las mentiras de nuestros pensamientos habituales. Paso a paso en la vida, cosa por cosa, sin forzarnos, sin comprometernos en cosas que no nos apetecen y luego nos van a estresar. ¿Eh? Van los tiempos muy rápidos, muy apretados para todos, con lo cual debemos economizar nuestras energías, no meternos en embolaos, en actos de salvación, en justificaciones, en explicaciones. Tenemos que estar muy centrados. Que estás atrapado en la emoción. Efectivamente, la emoción es la capa superficial de la voz del corazón. La emoción, si no fuera porque solo es escuchada por el yo separado y nos lleva a actuar, hay otra manera, hay dos maneras de utilizar las emociones. Si las escucha el yo separado, va a ir corriendo a hacer algo que cambie la emoción. Pero si lo escucha el ser, esa emoción, es la prueba de si voy encaminado o no. A la que me siento mal, utilizo esa emoción para saber, no para ir corriendo a cambiar algo, sino para saber que ya he juzgado. Tengo que utilizar, cuando nos sintamos mal, tenemos que darnos cuenta de que esa emoción viene a avisarnos, en el fondo esa emoción negativa es la verdad, diciéndonos, ¡ey, por ahí no! Simplemente que cuando estemos en esa emoción negativa y venga alguna idea a la cabeza que nos diga, ah, si tuvieras esto, esta emoción sería diferente, poder mirar y decir, eso es mentira. Si pudiera estar aquí totalmente pleno con esta emoción, es cuando yo estaría bien. Esa es la voz de la verdad. Sea lo que nos diga la cabeza, que nos va a decir muchas cosas, se trata de poder decir yo es mentira. No tiene que venir otro a decirme no, es mentira, tú eres bueno. No, soy yo el que tengo que decírmelo. Es mentira. Se nos pide que asumamos el valor de aceptar quién somos. No tenemos por qué ser humildes en este sentido. Humildes somos en el momento de reconocer un error y ponernos al servicio, receptivos, de algo más alto. Pero no cuando estamos en el ser, cuando se da el instante santo, cuando se da la unión, o cuando, sin estar ahí, sé lo que sé, yo no puedo aceptar de mí ya ese tipo de consideraciones de que no valgo. En algún momento tenemos que aplicar lo que sabemos. Sabemos que es mentira, se acabó. Y poco a poco los pensamientos van siendo menos agresivos, menos dolorosos, nos arrastran menos al abismo. En algún momento nos empezamos a sorprender sin sentirnos mal ante situaciones que antes nos hacían sentir mal, con las emociones en nosotros pero sin que nos atrapen. Todo eso va a ir pasando antes o después en función de cuán contundentes seamos con las mentiras.
y cuánta predisposición tengamos a escuchar la voz de la verdad en nosotros. Ah, me preguntabas cómo sé que estoy atrapado en la emoción. Pues cuando te sientes mal, cuando estás inquieto, cuando deseas que las cosas sean de otra manera. Podrías dar un ejemplo observándola desde un punto más elevado. ¿Puedo dar un ejemplo observando desde un punto más elevado el qué exactamente? Claro, los ejemplos tenemos que darlos sobre casos concretos. Me pasa esto. O igual ya te he respondido. Observar desde un punto más elevado es algo que se da. La percepción nueva se da. Se da en la medida que yo hago mi trabajo. No, es que claro, la emoción que se siente mal es una advertencia de una percepción errónea. Entonces, esa nueva visión más elevada, si la quieres llamar así, se da. No es que yo ahora digo, se da si yo dejo de estorbar. ¿Eh? Y dejar de estorbar quiere decir que me doy cuenta de la mentira que me he creído, la comparo con lo que sé sobre el ser. El ser es perfectamente pleno, valioso, invulnerable y inmortal y eterno. Eso es lo que sé, aunque todavía no lo sienta. Entonces, cuando yo soy capaz de observar las mentiras como mentiras y dejar de hacerles caso y dejar de defenderlas o de sentirme culpable por lo que veo, esa percepción más elevada se da naturalmente. No tenemos que buscar ansiosamente la verdad, porque eso quiere decir que rechazamos el presente, y en el presente ya somos. Nos quedamos tranquilamente donde estamos, haciendo ese trabajo. Nuestro trabajo no es ir rápidamente a la visión más alta, es quedarnos sintiendo la emoción sin caer en la tentación de hacer lo que nos dice. Es decir, cualquier cosa que la alivie manipulando. Tu trabajo es quedarte ahí sintiendo eso y diciendo, vale, me siento mal, aquí me quedo. Es mentira. Tarde o temprano cambiará. Y si no lo resisto y acabo haciendo algo, pues lo veo también y lo haré mejor la siguiente. Es que no hay más. Chicos, tenemos que cortar, que ya es la hora, pero bueno, dejar que esto se deposite en el corazón, porque se ha depositado, y que actúe. No tenemos que recordarlo conscientemente, ya ir actuando, porque vamos a volver a oírlo muchas más veces, por aquí y por allá. Y si vuestras preguntas son sinceras y vuestra predisposición sincera, bien sea por un libro que os llegue, por una persona, por una charla, por una intuición interna, en fin, las respuestas llegarán de una manera o de otra. La cuestión es que no tenemos que rendirnos en mantener la pregunta abierta, una pregunta verdadera, una pregunta sobre el propósito, no sobre la solución. Bueno, no hay que hacer nada en el sentido de actuar desde el miedo a la culpa, pero hay que hacer mucho en el sentido de mantenerme. O sea, cuando yo le puedo. O sea, hay un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Si yo me salgo de la percepción verdadera, entro en la emoción, entro en el dolor, eso es lo que digo yo, alejarse del cero. Es perderse en la carretera. Entonces, la manera que tienes de volver a encontrarte es que te venga a rescatar un equipo, ¿vale? Te has perdido en la selva y necesitas un equipo que te venga a rescatar. Ese equipo solo te encuentras si tú le puedes dar las coordenadas de dónde estás. Imagínate que tienes una radio, un GPS, lo que sea, y dices, estoy aquí. Llamas por teléfono, estoy tirado en la carretera en el kilómetro tal. Entonces, la visión se da. Si tú quieres tapar el error, insistir en que no estás perdido, no estás facilitando las coordenadas y no hay respuesta que pueda venir a ti. Hay un desencuentro, no hay unión. Ver el error es unirse con el error. ¿Qué problema hay? Si es el error el que me va a llevar a la verdad. Si el entendimiento va ligado al no entendimiento. Solo es a través de los errores que puedo ir encaminándome. Bienvenidos sean. ¿A quién queremos impresionar? Ya estamos bien.
Esto se va entendiendo cada vez mejor. O sea que paciencia, persistencia y bueno, ir haciendo lo que os sintáis llamados a hacer y las respuestas llegarán. Muchas gracias, amigos. Os recuerdo que si no lo habéis hecho ya, hoy toca hacer el chakra número 1 y así cada día el siguiente y el jueves que viene nos volvemos a ver y cerramos todo este trabajo con el último día, que mira tú qué casualidad, que está hecho así para que acabemos el mismo día de la semana que empezamos, que es el día que tengo yo aquí esta sala disponible. Bueno, no me tomas rollo. Un abrazo muy fuerte. Chao.